usted va a un psiquiatra, pues. Usted iría, pero claro que yo iría. Pero los locos no van al psiquiatra, ¿quién dice? Todos deben ir, cara. Todos debemos ir, la verdad. Así como vamos a hacernos ver los dientes, qué sé yo, igualito, no tiene nada de malo. Pero en ese tiempo era, pues, mucho prejuicio había, y hasta ahora hay, muy mal. Hay que ir al psiquiatra, cuando se sientes eso, ya es muy grave, hay que ir, que yo sí iría. Si me pasara eso, yo iría. No, no. Vamos a seguir. A ver, no, para un ratito está lentito, no sé por qué las diapositivas están pasando lento, lento. Ahí está, contexto histórico literario de José María Arguedas. Dice que Arguedas es uno de los máximos representantes del indigenismo en el Perú. Obvio, ¿y qué fue el indigenismo? Fue un movimiento, dice, literario y artístico surgido en los años 20, y sus principales representantes fueron José María Arguedas en literatura, Martín Chambio en fotografía, José Sabogal en pintura y Daniel Alomía Robles en música, ¿ya? Ya, y mi cita, ¿quiere decir que el indigenismo no surge con Arguedas? Claro, él no lo inicia. ¿Quién lo inicia entonces? Lo inicia, bueno, ya tiene ahí, mira, lo que te dice este contexto histórico, ahorita te lo voy a explicar, quiero subrayar esta parte, y ahí quiero guardarlo así, no quiero subrayar, está terca mi computadora, no subrayo, terca, ya, al fin. Ya, entonces, mira, José María Arguedas en literatura, Martín Chambio en fotografía, José Sabogal en pintura, Daniel Alomía Robles. Por eso es que es un movimiento artístico y literario. Artístico porque no se da solo en literatura, sino también en fotografía y en pintura y en música. ¿Ya? Ahora, el indigenismo en realidad no se limita a unas fechas de inicio ni de final. No hay nada concreto en las corrientes literarias, no hay fechas exactas como en la historia, ¿no? Son aproximaciones que te dan. Entonces, del indígena, del problema del indio, ya había hablado, ¿se acuerdan? Recordamos, el movimiento literario predecesor del indigenismo es el realismo. ¿Te acuerdas del gran maestro Manuel González Prada, que ya lo hemos tratado en la semana 4? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Él en sus ensayos escribe con gran realismo, porque hace ensayos y toca realidades del Perú, problemas del Perú, entre ellos el problema del indio. Y es iniciador del modernismo Manuel González Prada, pero en poesía, en lo que es ensayos, es realismo, porque habla de muchos problemas del Perú y él los critica desde su punto de vista, y ahí habla ya del problema del indio. Bastante te dije esa parte, y que escribe el artículo Nuestros Indios y varios otros, en Páginas Libres, que es uno de sus ensayos y horas de lucha, los más destacados. Habla bastante del indígena y de cómo hay que reivindicar al indio, y que el indio se haga respetar, ¿y te acuerdas? Que el indio tenía que revolucionarse, o sea, pararse, alzarse en contra de los gobiernos, para lograr algún día ser respetados, reivindicados, etc. Entonces él ya habló del indigenismo, él fue el predecesor, Manuel González Prada, pero no fue un indigenista, simplemente un predecesor. Ya, ahora, Clorinda Mato de Turner es realista también, o sea, ella sí es de la corriente realista, Clorinda Mato de Turner, y seguro que tú has leído más que seguro la novela Aves sin nido, donde te habla ya de un enfrentamiento del indio contra el blanco. Ella no es indigenista, es realista, pero ya te habla en Aves sin nido del problema del blanco contra el indio, ¿no? Y así. Hasta que llega 1920 y empieza, Enrique López Albújar empieza a ser reconocido como el iniciador de la corriente indigenista del siglo XX, porque saca un libro de cuentos que se llamó Cuentos Andinos, y con eso se inicia la literatura en el Perú, ya de lleno la corriente literaria. En 1920. ¿Se podría decir que con Enrique López Albújar se inició el indigenismo? Sí, y le siguió poco después, unos años después, Ciro Alegría y luego Arguedas también, casi a la par. Fueron los tres grandes del indigenismo, ¿ya? Muy bien, ahora que ya sabe sus antecedentes, ¿no? Ya, ahora, es necesario también remarcarte que dentro de lo que es indigenismo, ¿ya? No creas que fue la única corriente que se dio en el Perú, porque empezó en 1920, ya digamos, con Albújar, ¿cierto? Empieza ahí.
Pero ¿qué otra corriente ya iba a surgir y en 1922? Yo te dije, con Vallejito, ajá, a ver, ¿quién me dijo? Está bien, vanguardismo, exacto. 22, 20, 20, vanguardismo, muy bien ese joven, indigenismo, vanguardismo, de la mano, paralelos están, son corrientes muy diferentes, pero ahí están vivas acá en el Perú, yendo ahí de frente durante todo el siglo XX, estuvieron casi. Luego, en los años 50, surge el realismo urbano como consecuencia del indigenismo. Los indígenas empiezan a emigrar a las ciudades. Y entonces habla de las migraciones de las ciudades, realismo urbano. El indigenismo da lugar al realismo urbano. Entonces surge otra corriente, ¡blah! Realismo urbano. Y así hay tres a la vez. Y luego ya hacia los 80s, 70s, 80s, surgen los neoindigenistas, los nuevos indigenistas. Ya no escribí Arguedas, ya no, ellos ya no están, pero surgen nuevos indigenistas. Manuel Escorza es el más importante. Redoble Porrancas escribe, por ejemplo, ¿no? Y él habla también del mismo problema del indio hacia los años 70, 80, ya es un neomodernismo, un neoindigenismo, y muchos hablan así ya en algunos ensayos, ¿no? De lo que es el problema del indio y lo tratan de reivindicar hasta finales del siglo XX, 1999, 2000 inclusive, ya ahí para un poco esto, pero duró bastante, casi todo el siglo XX, el indigenismo, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de esto, chicos, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿cuál fue la preocupación más importante que tuvieron los indigenistas? Simplemente la de reivindicar al indio. ¿Qué es reivindicar? Darle un lugar, darle honor, darle dignidad, no tratarlo como cualquier ser humano o como cualquier, no sé qué decirte, qué palabra emplear, porque era inhumano el trato a veces, por parte del hacendado, del potentado, del minero, del que tiene monopolios, etcétera, terrible. Entonces, pues, lo único que tratan de hacer los indigenistas es poner ahí, ¡ah!, de frente el problema del indio y tratar indirectamente, a través de su literatura, llegar a los gobiernos, que también ayuden un poco en esto, ¿no? Pero finalmente, pues, no tratan tampoco de solucionar el problema. ¿Cómo lo van a solucionar si es tremendos problemas en tantos lugares indígenas o de la sierra en el Perú? ¿Cómo un literato va a solucionar eso? No puede. Por eso es que no le buscan solución a eso, ¿no? Su intención no es solucionar el problema. Su solución es presentarlo y hacer reflexionar sobre ello. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces ya hemos hablado de lo que es el indigenismo y dentro de su corriente histórico-literaria. Ya sabes, también por qué es reconocido Arguedas, porque, bueno, él tiene, ¿qué te digo? Algo muy especial, ¿no? Él te muestra siempre en sus obras mmm, el enfrentamiento de dos mundos. ¿Y él por qué pensamiento destaca? Anota esto. Anota. Ya agarraste lápiz, papel, ya, anota. Arguedas tuvo un pensamiento bien peculiar sobre esto del indio y del blanco. Él escribía estas obras con la siguiente intención, ¿no? Donde mostraba un enfrentamiento del indio contra el blanco, del blanco contra el indio, etc. Pero él buscaba, siempre daba un mensaje en sus obras, donde el indio siempre resultaba abusado, ¿no? ¿Pero para qué? Para hacer reflexionar. Y alguna vez lo dijo también en una entrevista, que su intención con estos cuentos, con estas novelas que él escribía, lo único que él quería era que el Perú en realidad se uniera, que blancos e indios se reconocieran como hermanos, porque lo somos, indios, blancos. ¿Qué te importa? Todos hermanos, como diría González Prada, todos iguales, todos hermanos. Entonces, pues él quería un Perú mestizo en una relación armónica, ya que todos nos sintamos mestizos
Y seas indio, que te sientas mestizo. Si eres blanco, mestizo. Si eres mestizo, ya, pues, mestizo. El verdadero peruano es mestizo verdadero. Y así quería él, un Perú mestizo, bien unido, con una relación armónica entre el indio y el blanco, donde el blanco, el que puede más, le dé al indio trabajo, no facilidades, trabajo, puedan llegar a una relación armónica. Eso quería, una relación armónica entre blancos e indios, y lograr así un verdadero Perú mestizo, ¿ya? Aunque seas blanco, que te sientas mestizo, porque tienes de mestizo, tienen todos, tenemos todos a estas alturas más, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces no te olvides de todo esto. Este fue el contexto histórico literario de José María Arguedas. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que nos va a hablar un poco ya de lo que es la producción literaria, o sea, qué escribió Arguedas, qué cosa es lo que escribe. Solamente te voy a resaltar las dos partes, lo más importante, porque yo te paso la diapositiva tal cual, ahí está lo demás, ¿ya? Mira, en nuestro caso, que solo son ustedes biomédicas, te voy a explicar esta parte que está resaltada con azul y luego lo de las novelas. O sea que primero vamos a hablar de sus cuentos, sí, porque sus cuentos es lo primero que él saca a la luz. Primerito que las novelas, primerito, primerito, primerito. A ver, ¿cómo, misita? Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dicen de los cuentos? Nos dicen lo siguiente. A ver, cuentos, ¿no? En 1935, dice. Ahí dice Agua, Miss, el cuento que vamos a analizar. Sí, pero no es solo un cuento. Agua es un libro de 3 cuentos, donde está el título, el cuentito que le da título al libro, Agua. Ese cuentito chiquito que le da el título a todo el libro. Luego está los escoleros, que también le pueden decir los escueleros, allá aquí los escolares, así se les llama allá en las zonas indígenas, y está Guarmacuyay. 3 cuentos, Agua, los escoleros y Guarmacuyay conforman el libro de cuentos Agua. ¿Ya? Ahora mira, el libro de cuentos Agua, chicos, José María Arguedas lo publica en 1935, cuando él solamente tiene 24 años. Ya te dije que lo conforman 3 historias, ahí está, ya lo he mencionado. Ahora, este libro fue el primero que lo publicó a los 24 añitos José María Arguedas, y que corresponde al movimiento indigenista, obviamente, ¿no? Este libro de cuentos obtuvo el segundo premio en el concurso internacional promovido por la Revista Americana de Buenos Aires. ¿Ya? Un premio literario, obtuvo el segundo premio en el concurso internacional promovido por la Revista Americana de Buenos Aires. Ahí había un concurso literario y gana el segundo puesto este libro de cuentos. ¿Ya? Agua. Ahora hay algo muy grande en este libro de cuentos Agua, que fue traducido esta obra, este libro, a 4 idiomas, al ruso, al alemán, al francés y al inglés. Tremendos idiomas tan importantes para el mundo. Y bueno, quiere decir que conocen de nuestro indigenismo ahí, en Rusia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, qué sé yo, sí, porque fue traducido a esos idiomas y lo han llegado a leer a Arguedas con todo su indigenismo en otros mundos, en otros continentes, en otros países, europeos sobre todo. ¿Ya? Entonces, el libro de cuentos Agua es muy valioso. ¿Listo? Ahora, con esto se inicia Arguedas, con el libro de cuentos Agua, como literato ya bien reconocido a nivel peruano y también internacional, pero bueno, a nivel internacional lo leían, nomás lo leían, lo conocían. Pero aquí ya empezó a ser reconocido por ello, ¿ya? Ahora, en cuanto a sus novelas, podemos decir acá que en 1941 tenemos Jaguar Fiesta, es la primera novela que edita. Luego en 1954, Diamantes y Pedernales, ¿ya? O su segunda novela. En 1958, su tercera novela, Los Ríos Profundos, hermoso, que gana el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma en 1959. Y luego en 1961, El Sexto, esa novela donde él va a narrar su experiencia carcelaria cuando estuvo preso en El Sexto, es un penal, El Sexto, ¿ya? Que fue cerrado en los años 90 en el Perú, porque era terrible esa la corrupción que había ahí, las matanzas que habían adentro, era terrible este penal. Menos mal lo cerraron,
¿ya? Esta novela que se aleja del indigenismo, anota, esta novela se aleja mucho del indigenismo, no te habla nada de indigenismo en el sexto, la única, ¿ya? Recibe también el mismo premio que Los Ríos Profundos. ¿Cuál? El Premio Nacional de Fomento de la Cultura Ricardo Palma en 1962. Entonces tiene ese premio dos veces Arguedas, claro. Uno en 1959 por Los Ríos Profundos y en 1962 por El Sexto. En 1964 escribe Todas las Sangres, que es el que le trajo la polémica, ¿no? En la discusión con Cortázar. Y luego en 1971 escribe El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, la novela inconclusa en la que él habla de su vida, de sus vivencias, de su enfermedad, pero está inconclusa, no la termina. ¿Te acuerdas que te dije? No la llega a terminar, ya se solicitó, no la terminó. Entonces su hermano Arístides se encarga de publicarla, así como está, incompleta. En el año de 1971 se la publicó su hermanito Arístides a Arguedas esta novela, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahora sí nos vamos de frente al análisis del cuento Agua y con esto terminamos, chicos, para pasar a la práctica. A ver, dime, ¿estás listo para escuchar el análisis del cuento Agua o no? ¿O me desconecto nomás? Ah, ya, yo dije, ya se han aburrido de la Miss. Es que a esta hora ya uno está aburrido, seguro ustedes, no yo, ustedes que están sentados ahí tantas horas, pero te es por tu esfuerzo, tú puedes. Vas a lograr tu sueño, vas a ver, eres muy capaz. ¿Y cuál es tu sueño? Ingresar, ¿no es cierto? Lo vas a lograr, ¿ya? Te cansas, así es. Pero con literatura vas a acabar, ya vas a acabar ya, tranquilito nomás, tranquilo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con el análisis del cuento Agua. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver. Acá hay una imagen que si tú la miras de cerquita, esta grande que te estoy señalando con el cursor, que te muestra un sol radiante, seco el piso, no hay hojas en los árboles. Eso se llama sequía. Acá es la misma imagen, un árbol seco, la tierra rajada, las nubes, pero no hay agua. Yo no veo agua, no veo vegetación. Y aquí está lo que faltaba en este cuento. Faltaba este elemento delicioso que todos debemos de beber. Puro, antes del desayuno, bebe agua, todo lo que puedas. ¿Ya? Entonces está, agua, qué rica el agua, pura, purita, purita, riquísima. ¿Ya? Ah, después te tienes un juguito, ya te haces tu juguito. El agua pura es muy sano, ¿ya? Entonces no te olvides, imagínate para lo que sirve el agua. Para las plantas, para el regadío, para sacar los frutos. El día que no haya agua se muere el planeta, definitivamente. Imagínate, no habrían alimentos, no habrían cosechas, no tendrías que comer en tu mesa ni yo en la mía. Es fundamental el agua. Y para la salud, si no nos estuviéramos lavando las manos cada rato por esto del COVID, ya nos hubiéramos contado, agua, pues agua. Alcoholcito puede ser, pero no es igual. Agua con jabón, 30 segundos, lávate así. Pero ya no hay mucho igualito, sí hay. Entonces te contagias, ya lávate. Agua, todo es con agua en esta vida. ¿Mm? Entonces, imagínate, en este pueblo, donde te voy a contar el cuento Agua, se desarrolla una historia muy triste debido a la sequía y a la falta de agua, que es muy mal repartida por un hacendado prepotente y malvado con el indio, al que no le da el agua, y reparte el agua solo a los que quiere, pero no al indio. ¿Y por qué? Porque era blanco. Sí, era medio mestizo, más blanco que mestizo, y no les quiere dar el agua. ¿Por qué? Porque odiaba al indio, así de simple. ¿Por qué? Por su color, por su raza, son ceras. Porque el mestizo acaso es lo máximo, el rubio, hay unos rubios guapos, hay unos rubios feos, hay de todo en este mundo. Pelos castaños horribles, pelos castaños guapos, hay unos indios guapos y otros indios de todo, hay pues. Tienen que despreciar a nadie. Pero así era pues este antagonista de este cuento, malvado, muy malo y muy corrupto. Entonces ya vamos a empezar a narrar el cuento Agua ahorita. Pero desde ya te digo que aquí el tema principal de este cuento, ¿no? Es la escasez del agua.
la sequía y la mala repartición que hacen de este elemento. ¿Quién? Los hacendados, los potentados, en especial un personaje llamado Don Braulio acá, es el gran malvado acá, ¿ya? Abusivo frente a los indígenas, que le temían mucho, ¿ya? En un tiempo de sequía repartía mal el agua. Pero si había sequía, misita, ¿cómo va a repartir el agua ese don Braulio? No puede haber agua, penis. ¿De dónde va a sacar don Braulio el agua, pues, si de los cielos no cae, ni que ni Dios le hiciera milagros a él? No puede, pero habían canales de regadío. Ahí había agua guardada. Ahí había agua para las urgencias. Siempre hay represa, reserva. Hay cuando hay sequía. Tenemos que acudir a eso. En todo lado hay siempre. Y a eso tenía alcance ese don Braulio. Y ahí mandaba camiones que repartían el agua con manguera y ellos, la gente lo recibía en baldecitos, en baldes. Y así no era la única manera. Pero no se repartía el agua. A los indios al menos no. Ya vamos a ver. ¿Ya? Te he hecho una introducción. Vamos a ver cuáles son ahora los personajes de este cuento. Bueno, aquí están. Te voy a hacer un análisis primero de todo el cuento, o sea, rápido, ¿no? No te voy a narrar todavía el cuento, pero sí te hago el análisis y te nombro algunos personajes y voy a destacar los más importantes acá, ¿no? Entonces, el género, si es cuento, obviamente el género literario es narrativo, ¿no? La corriente literaria, indigenismo. El tipo de narrador, misita, y usted ha puesto homodiegético, ¿eso es verdad? Sí, pues, verdad, porque no te puedo poner mentiras acá, ¿ya? Entonces, el narrador es homodiegético, es un narrador personaje. ¿Y quién es el narrador personaje? Es Ernesto. ¿Y quién es Ernesto, pues, misita? Ese es Arguedas, cuando era niño, cuando era escolero, cuando era escolar. Ay, misita, así pues se pone. En Guarmacuyay, él es el que narra la historia. El niño Ernestito que se había enamorado de la India Justina hasta la coronilla ya. La coronilla es la parte alta de la cabeza. Hasta la coronilla estaba enamorado. Arguedas, en la vida real, de esa India que te dije, ella en la hacienda de su madrastra malvada. Pero se enamoró, pues. Y de ahí le nació pues ese cuento, Guarmacuyay. Amor de niño, carambas. Y yo estaba enamorado, dice, estaba pues enamorado. Y no lo niega. Y ahí él se pone como el niño Ernesto. No se va a poner como yo, José María Arguedas, no, Ernesto. Y la India le pone Justina. No sé si en la vida real se llamaría así. Pero es un hermoso cuento. Y ahí está, el narrador ahí también es homodiegético, porque es un narrador personaje niño. Que es Ernesto, él es Arguedas de niñito, que en lugar de ponerse Arguedas se va a poner Ernesto, y en todos los cuentos él aparece como Ernesto, cuando él se pone de protagonista, o de narrador, o de lo que fuera. ¿Ya? En este caso es un narrador personaje, porque en el cuento Agua ya vamos a ver por qué no hay un protagonista. No hay un protagonista, no. ¿Y por qué? Ahorita llegamos a ello. A ver, vamos a ver. El libro al que pertenece el cuento Agua es el libro de cuentos del mismo nombre, libro de cuentos Agua. Escenario San Juan de Lucanas. ¿Qué es Lucanas? Lucanas es una provincia de Ayacucho y ahí queda el pueblito de San Juan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo te digo desde ahorita que vayas anotando, no sé, o de repente, como de repente acá te lo grabas, también pues tienes buena memoria, eres joven, pues, ¿no? Yo a tu edad tenía una memoria, ahora ya no, ya no hay que ver ya. O será el amor, pues, ¿no? También a veces te hace olvidar, pero bonito, pues te hace olvidar, no feo. ¿Ya? Vamos a ver, San Juan de Lucanas. Ahí se desarrollan los hechos del cuento Agua. ¿Ya? Entonces, eh, mira, cuando ocurren los hechos, no solamente te van a nombrar en el cuento el niño Ernesto, el que narra, no te van, es que es un narrador personaje y por lo tanto es homodiegético porque está dentro del cuento, no te va a decir que solamente es el San Juan de Lucanas y ahí se va a centrar. Él te va a nombrar otras comunidades, como San Juan, que están dentro de Lucanas, porque en toda la provincia de Lucanas había sequía. Entonces, Lucanas era la única comunidad, es decir, San Juan era la única comunidad de Lucanas, el único pueblito, ¿no? Habían otros, Acola, había Sondondo, estaban
también estaba por ahí el principal, Utecpampa, ¿no? Lucanas, ahí está, son 4 y otros más, 2 más. Ahorita Larcay, Sondondo, bueno, ¿ya? Hay otras. Cuando leamos el cuento mejor, ahí me voy a acordar. Hay 2 más. Ya, la cosa es que ahí hay 4 pueblos más, todos tienen sequía. Y don Braulio les reparte el agua a toditos los pueblos, a toditos los pueblitos indígenas, comunidades, a toditos. Pero no, digamos que no, no todos los pueblos eran cobardes como San Juan, con el blanco. Los indios, por ejemplo, de Utecpampa, era como Sondón, en otros sitios sí les llegaba el agua y don Braulio no se atrevía a hacer nada, les tenía que dar a los indios. ¿Por qué? Porque los indios se habían hecho respetar y vieron que eran bravos. Cuando se ponían fuertes, eran tremendos y se ganaban el respeto por sí mismos. Y don Braulio, cuando iba a Utecpampa, por ejemplo, iba tranquilito nomás, les daba su agua al indio. ¿Qué va a decir? El indio, ahí era terrible, como debe de ser cualquier persona y saber defenderse. Pero en San Juan no, eran cobardes y le temían a don Braulio. Utecpampa era el pueblo más valiente de estos que te he mencionado. También los demás. El más cobarde era San Juan. No se enfrentaba al blanco. ¿Y cómo así los otros llegaron a perderle el miedo a don Braulio? Ha tenido que pasar muchas cosas. No solo don Braulio estaba ahí. ¿Quién sabe quiénes otras autoridades habrán habido hacendado? Ha tenido que haber muertes, luchas, revolución, que muera gente para llegar a que los respeten. Claro que sí. Y eso es lo que tenía que pasar en San Juan de Lucanas para que los respeten, pero no se atrevían los indios de ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces ya te aclaré. ¿Listo? El pueblo más valiente en este cuento es Utecpampa y el más cobarde, San Juan de Lucanas. Digo, frente al blanco. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se le llama en este cuento? Todavía no estoy empezando con los personajes ni nada. ¿Cómo se le llama en este cuento a los señores que son hacendados, al alcalde, ¿no? A la gente que tiene haciendas y es ambiciosa y tiene una así, quiere más. Todo para ellos quiere. ¿Qué es cómo se les llama en este cuento? Se les llama los señores mistis, así como el misti, nuestro Molcán hermoso, así misti. Los mistis, así eran los señores estos hacendados. Se les llamaba los mistis o también se les llamaba los señores principales. ¿Ya? Muy bien. Entonces no nos olvidemos de todo esto. Vamos a seguir ahora con los personajes principales de este cuento. Hay 3, pero hay 2 que son buenos y un gran antagonista o malvado, que era don Braulio, ¿no? Acá está Pantaleón. ¿Y por qué ahí dice Pantaleón cha, misita? Porque es un prefijo, un sufijo que se les pone a los nombres allá en quechua cuando son cariñosos, ¿no? Digamos, si tú te llamas Ángel, allá te van a decir Angelucho, Angelucha, cha, cha, es el Angelucho. Si tú te llamas Domingo, te llamas Domingucha, así. Es su cariño, ¿ya? Bueno, Pantaleón, Pantaleoncha, ¿ya? Ese es un personaje principal que era un escolero, en edad escolar está. O sea, había terminado el colegio un añito antes de que se produzca esta sequía y esta injusticia. ¿Ya? Y Ernesto era un poquito menor que todavía estaba en el colegio. Eran 2 adolescentes, Ernestito y Pantaleoncha. Ernesto es el narrador y Pantaleoncha su mejor amigo. Y que todos respetaban a Pantaleón, era un jovencito rebelde, no le gustaba el maltrato del blanco al indio. Y él siempre decía que debían rebelarse los mayores. Nosotros no podemos, somos chicos, somos niños, decía desde chico. Ahora era un jovencito, recién había terminado el colegio. Y Ernesto se entiende que todavía era escolar, pero bien amigo de Pantaleón. Y está claro el abusivo don Braulio, que es el que se encarga de ordenar la repartición del agua, del manejo del agua en todos los pueblos de Lucanas. ¿Ya? Ahora hay otros personajes secundarios. Nos estaba diciendo a mí que no hay un protagonista acá. ¿Por qué? Claro, porque en este tiempo Arguedas, este es el primer libro de cuentos que él saca, tiene 24 años, que publica. Y no te pone, si tú lees el cuento completito, lo vas a leer o de repente ya lo has leído. Ya me has ganado a mí en lo que te digo, ya lo has leído de repente, ¿no? Pero si no, lees bien el cuento y ahí vas a decir, por fin, acá cuál es el más importante, Pantaleón o Ernesto.
y no sabes. Entonces, ¿cuál pongo como protagonista? No pones nomás, pues no hay. Son dos personajes importantísimos que cumplen un rol fundamental en el cuento, los dos escoleros, prácticamente. Yo le digo escolero a Pantaleón, aunque ya no era. Simplemente un joven, el joven Pantaleón, ya, o Pantaleón. Entonces, no sabes si el que más importante es Pantaleón o Ernesto. ¿Cuál es el protagonista acá? Algunos se van más por Pantaleón, por lo que era rebelde, llamaba al pueblo a la revolución, pero Ernesto lo apoyaba también en todo, narra, habla, conversa con otros, entonces, también tiene su importancia acá. Entonces no sabes tú cuál es realmente el protagonista. Sin embargo, si alguna vez te preguntan, no creo que en el examen, pero suponiendo, puede venir, preferible Pantaleón. Si hubiera alguna vez una pregunta, porque no se habla de un protagonista acá, preferible, ahí sí se le resalta más a Pantaleón que Ernesto. Ernesto es más el narrador, que también es muy importante como personaje. Pero que te quede bien claro, un personaje así protagonista clarísimo hay, no hay. ¿Ya? Muy bien. Don Braulio, entonces el malvado, hacendado, potentado, que abusa del indio y no le da su agua. También tenemos aquí a Don Vilcas, un indio viejo, traidor. Viejo, si era indio, de raza indígena, pero viejo, mayor, así como acá, ¿no? Pero más viejo todavía. ¿Ya? Y era traidor, no le gustaba cuando los indios salían a la plaza y Pantaleón con su cornetita era el cornetero del pueblo, Pantaleón los llamaba, uy, era felicidad, él miraba con envidia cuando tenían felicidad sus propios indios, su propia raza, ¿por qué? Porque era un allegado a Don Braulio, era un sobón de Don Braulio y de todos los mistis, o sea, los principales. Y avisaba todo lo que hacía el indio y hablaba mal de Don Braulio, iba y todo se lo contaba a Don Braulio, así era Don Vilcas, era mal, era un mal comunero. Era un comunero más, pero traidor, pues, soplón, se puede decir, de Don Braulio. ¿Ya? Bueno, hay otros comuneros, don Inocencio, don Antonio, don Eustaquio, don Hualpa. Don Pascual es un comunero, un indígena del pueblo que va en el tiempo de sequía, no hay trabajo, pierden la agricultura, no hay en qué comer, no hay que trabajar, las llamitas se mueren de sed, no tienen de qué trabajar, de qué vivir, tienen que comer, tener agua como sea. Y don Pascual se pone a trabajar con don Braulio, pero no porque lo quiera, lo odia, pero le da el trabajo de repartir el agua. Si quieres trabajas eso, si quieres no. Cuando llegue el camión repartidor de agua, tú te vas a encargar, Pascual, eso le decía el abusivo don Braulio, de repartir el agua a quien yo te diga. Ah, ya, ni modo. Y Pascual le dolía en el alma, pero tenía que hacer lo que le decía don Braulio, porque don Braulio todo lo arreglaba a pistolazos, ¿ya? Bueno, también está don Sergio, doña Elisa, don Pedro, comuneros, ¿ya? Ahora, este cuento es lineal, no tiene saltos en el tiempo, no es anacrónico, tiene un orden cronológico normal, introducción, nudo y desenlace. Finalmente narramos el cuento y terminamos la clase, ¿ya? Ya te lo he dicho prácticamente, lo único que hay que decir acá, en el argumento de agua, es lo siguiente, ¿no? A ver, lo vamos a contar el cuentito con una imagen, ¿ya? Con una imagen así de sequía y de agua. Ah, qué rica el agua, misita, así es rica. A mí no me gusta que te guste, pues a mí tampoco me gustaba cuando era joven, pues, ¿no? Ah, cuando era joven sí ya me gustaba. Cuando era chiquita, no me gustaba. A la fuerza, mis papás ponían el agua así, me la embrocaban. Después ya me gustó. Es muy, muy sana, ¿ya? Muy rica, además. Entonces, miren, ahí está. Esta imagen, creo que me he desconectado, no hay nadie, mucho silencio. Ahora, pues, bueno. Ah, ¿están ahí? Estamos, Yo Miss, creo que estamos. falló mi micro. Ya, gracias por decirme que están ahí. Listo, sigo entonces, continuamos con esta imagen del cuento Agua, que te lo voy a resumir así, y tú lo lees toditito. A ver, mira, ahí está. En esa imagen se ve, haz de cuenta que eso es una parte de San Juan de Lucana, suponiendo. Ahora ahí alrededor hay otros pueblitos, Utecpampa, ¿no? También está ahí, qué sé yo, Larcay, Sondondo, etcétera. Ahorita he visto no me acuerdo, hay dos más. Bueno, ya tienes que leer tú en la diapositiva y en el cuento. Y ahí si no me preguntas al Classroom, ya, pero yo creo que va a estar claro. Entonces, mira, empezó la sequía. ¿Y cómo empieza narrándote el cuento Ernesto? Es un narrador personaje y por lo tanto homodiegético. Empieza describiendo
¿Qué te digo? Empieza describiendo el pueblo de San Juan, donde él vivía. Decía, el pueblo estaba solitario, las casas secas, se le caían casi las paredes de tan rajadas que estaban. Los adornos de las casas que sobresalían por encima estaban secos, casi se rajaban. Y la gente desolada y triste, los pasadizos de las casas solitarias, porque la gente estaba yendo a buscar agua, a robarla, a robarla o a rogarla, a pedir por favorcito a otros pueblos, porque no les daba nadie el agua. Y don Braulio le da a quien quiere nomás, decía. ¿Mm? ¿Y qué había pasado entonces con Pantaleón? Se había ido un tiempo a visitar a unos parientes que tenía él en Ica, en la costa, el Pantaleón, el joven Pantaleón, que es un indio, es de raza indio este joven, amigo de Ernesto, que se hace las veces de Arguedas, ¿no? Y un día de tantos, ya había pasado unos cuantos meses de sequía, terrible estaba el pueblo de San Juan, y llega pues con su cornetita siempre al hombro. Lo extrañaban a Pantaleón el pueblo porque siempre con su cornetita los alegraba. Pero ahora llegaba de allá, llegaba de Ica, había ido a visitar ahí a pasar un tiempo, unos meses, después de haber terminado su colegio. Entonces, cuando él llegó, unos mesecitos nomás después, se encontró un pueblo de San Juan desolado, seco, no había vegetación, la gente no estaba, ya no había gente en la plaza conversando, hablando, sin que don Braulio ahí no podía, cuando había agua, don Braulio no podía abusar mucho de acá se dieron cuenta de lo que era realmente don Braulio, porque si hay agua hay trabajo, basta que hay agua, ellos trabajan de su agua, pero no había hora, estaban arruinados. Entonces, Pantaleón, que era un niño siempre rebelde, ¿qué pasó, Ernestito? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay gente? Hermano, has llegado, se abrazaron, sí. Tu corneta toca. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente? No hay agua. Hay sequía, ¿verdad? Sí. Algo escuché. Pero acá está fatal la cosa. Sí, fatal. Algunos tienen, los ricos nomás, a los que don Braulio quiere dar. Así es, le dice Ernesto. Porque Pantaleón ya sabía. Y seguro que esos nomás tienen. ¿Sí? Y nosotros, los comuneros, nada. No puede. No quiere don Braulio dar, no quiere dar. Se puso muy triste Pantaleón. Y empieza a tocar un guainito triste con su cornetita que tenía así forma de cuerno. Y tocaba así, con su cuerno. Y la gente salió, ha llegado Pantaleón, lo querían y salieron. Y Pantaleón les habló. Se abrazó con ellos, todo y les habló. Tienen que levantarse, pero va a correr sangre, porque usa, ese don Braulio solamente mata gente, es lo único que sabe hacer, usar revólver, usar así, arma, todo es arma, niño, pantacha, todo es arma. Sí, pues, pero hay que enfrentarse, pues. Y si usted se muere y si yo moriremos, pues. Pero álcense. Y así los tenía Pantaleón, a los mayores. Él, como menor de edad, no podía meterse mucho en estas cosas. Estaba incitando a que los otros lo hagan y era justicia. De verdad deberían hacerlo, pero iba a haber muertos. Claro, da pena, pero es el costo de toda justicia cuando hay una injusticia terrible. Entonces, pues, pasó el tiempo y llegaba el camión repartidor y ahí sí se acercaban los comuneros, los que podían, a ver si a don Pascual les repartía alguito de agua, pero no. Me da pena, pero me ha dicho don Braulio que a ustedes no, por favor, si no mi puesto, algo me puede hacer, decía don Pascual, le dolía en el alma. No repartir a todos, repartía solo a don Vilcas no, aparentemente no, pero don Vilcas tenía agua. ¿Por qué? Porque todos sabían, pero nadie podía decir nada, que él vivía en unas tierritas así que tenía, chiquititas que tenía don Braulio, donde habían habas, había plantación, que sí que ahí había agua de los camiones, sí, pues, y había regadío, y había agua, y ahí vivía don Vilcas, y todo el mundo lo sabía. Y tenía su casa también allá, con sequía, pero ahí no vivía, se iba nomás ahí a disimular, pero bien que la gente sabía que era un allegado y un favorecido y servil de don Braulio. Entonces, pues, es así como don Braulio, Pantaleón, diré, empieza a decirles, ¿no? Que por favor se levanten. Y cuando llegaba el camión repartidor, él siempre los llamaba con su corneta, ya está viniendo, tocaba la corneta. Y cuando venía de lejos el camión, pues,
para que todos los indios salgan a ver si alguien, si don Pascual se conmovía de alguno, y no es que no se conmovía, sí se conmovía, daba los que podía, pero no podía dar mucho. Venía don Pascual o don Vilcas, y lo miraban y ya no, hombre castigado. ¿Mm? Don Pascual también tenía miedo. Entonces, pues, lo único que quedaba era que don Pantaleón le habló pues ahí a don Pascual, al que repartía el agua, y le dijo, cuando yo voy a tocar la corneta unos minutos antes de que cuando tú estés llegando, para que tú repartas a los que puedas de los indios, de los comuneros. Yo lo haría, pero me da miedo. Pero un poco, lo que puedas. Bueno, ya, y así lo estaba haciendo, pero aún así no, salía ya don Vilcas, ya no podía, ya no, se quedaban sin su agua. Entonces, un día don Pascual, este señor justo, que se repartía el agua con la manguera, ¿ya? En el camión repartidor, un día pensó y dijo, ¿qué, don Braulio, al diablo? Yo voy a repartir a todos. Y empezó a repartir indios, a todos los blancos, incluso después, ni los, ya, a los indios duros, a los comuneros, felices, tomen rápido, váyanse rápido, pero ya no, ya no. ¿Quién había? ¿Tú crees que don Vilcas era el único? ¿Cuántos soplones habrían? Llegó don Braulio con su pistola en mano, dos tiros dio, y la gente se espantó, no, se quedó vacía la plaza, se escondieron en las 4 esquinas de la plaza, pero ahí estaba Pantaleón con Ernesto, los dos se quedaron. Y usted que sacaba fuera, largo, los iba a botar a los chicos, a los dos niños prácticamente, adolescentes, Ernesto, el narrador, y Pantaleón. Y Pantaleón le contesta, ¿usted quién es para votarme a mí? ¿Y usted quién es para no repartir el agua? Ahora nos vamos a unir todos con los de Utecpampa más para que sepan lo abusivo que es usted. Y a Utecpampa Braulio le tenía mucho respeto. Cuando le dijo con Utecpampa, y como tenía el revólver en la mano, le dio un tiro al niño y lo mató a Pantaleón. Lo mató y con su cornetita se cayó en el suelo desangrado. No le daba pena a don Braulio. Lo miró, ¿qué se cree? Entonces agarró enfurecido Ernesto, el narrador, al ver a su amigo, así ensangrentado y su cornetita al lado, agarra su cuerno, su cornetita la agarró y con la parte puntiaguda de la corneta le dio a don Braulio y lo hirió, le sacó sangre. Usted ha matado a mi amigo, es un malvado, ¡paj! Y le pegó con la corneta. ¡Ah! Ahora me van a perseguir, dijo. Solo lo hirió, no lo mató, pero sabía que lo iban a matar a él. ¿A quién? A Ernesto, por haber hecho lo que había hecho. ¿Quién se iba a atrever a golpearle a don Braulio? Nadie. Pero él se atrevió porque estaba lleno de ira. Habían matado a Pantaleón, su mejor amigo, casi su hermano. Y empezó a correr más rápido que el correcaminos. ¿Por qué? Porque Luis sabía que lo iban a matar, los hombres de don Braulio. Y empezó a buscar qué pueblo, Utecpampa, ahí me van a proteger. Y empezó a correr, y corrí hasta que tenía que ver una niebla. Utecpampa se caracterizaba por tener mucha neblina y unas pampas llenas de neblina. Caminabas esas pampas, corrías, y más abajo estaba la plaza. Y él buscaba desesperadamente y corría como el correcamino. Esa velocidad, patitas, ¿para qué te cuento? Porque si no corre así, lo podían matar al niño, Ernesto. Entonces agarró y al fin vio la niebla. Creo que estoy en Utecpampa, corrió mucho, mucho. Y llegó. Vio poco a poco la plaza, la vislumbró, y los comuneros. Niño Ernesto lo conocían. Don Juan, me va a matar don Braulio. Ya, bueno, ven, lo reconocen, lo llevan. Bueno, y ahí se queda el cuento. ¿Y qué significa? Ahí no me acaba. ¿Y qué significa? Ahí se acabó. ¿Qué significó entonces para Ernesto llegar a Utecpampa? Significaba una nueva esperanza para él y un nuevo comienzo, el comienzo de una vida más justa y más humana. ¿Ya? Muy bien, chicos, hemos terminado. ¿No están? Sí, estamos bien. Sí, Miss. ¿Entendieron? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, vamos a pasar, aunque sea, no sé, hoy es tardecito, creo es 28. No sé, unas cuantas preguntas de la práctica, por favor. A ver, no es por mí, es por ustedes. Yo quiero que practiquen. Vamos a irnos a una inferencial, que es muy importante para mí, acá. Por ejemplo, a ver, acá dice agua fragmento.
A ver, ¿es literal o es inferencial? No es inferencial. Es la número 27. Dice, te ponen un fragmento, un fragmento del cuento Agua. Y dice, el cielo azul hasta enternecer, las pocas nubes blancas que reposaban casi pegadas al filo de los cerros, los bosques grises de querus y cantus que se tendían sobre los falderíos, el silencio de todas partes, la cara triste de Pantaleoncha, produjeron en mi ánimo, una de esas penas dulces que frecuentemente se sienten bajo el cielo de la sierra. Ahora mira, he leído eso y en base a esto te hacen una pregunta. Acá este es un entrenamiento, algo parecido, no va a decir la misma pregunta jamás, pero es un entrenamiento, pues tipo de pregunta sí puede venirte parecido, un fragmento y de ahí sacas y deduces. Y te dice, del fragmento anterior podemos inferir, que es lo mismo que deducir, inferir que si estás bajo el cielo serrano, algunas veces, A, te pones triste, B, te maravillas, C, te sientes diferente, D, te sorprendes, debe ser, y E, te cambia el ánimo. A ver, ¿cuál es? Lee bien, tranquilo, es una pregunta inferencial importante. Así vienen, no hay, tienes que inferir, es bien inferencial. ¿Qué harías? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Tranquilos, ya me voy ya se estarán aburriendo. A ver, perdónenme, pero es importante. Y no es por mi bien, es por el de ustedes. Me demoro, muy demorones ustedes, un poquito a veces, sí, hay que reconocer. Ya, ¿cuál es la respuesta? O ya lo están poniendo en el chat y yo ni veo. ¿Cómo no volteo por el chat? ¿Qué me pasa en mi cabeza? ¿Ven? El amor, el amor. Vamos a seguir compartiendo. La E. Vamos a ver, están preguntando por la E. Puede ser. Puede ser. A ver, la E dice, te cambiaría el ánimo. Acá dice el cielo azul, las pocas nubes blancas que reposaban casi pegadas al filo de los cerros, los bosques grises, ¿no? Que se tendían sobre los falderíos, el silencio de todas partes, el silencio, la cara triste de Pantaleón, produjeron en mi ánimo una de esas penas dulces, que frecuentemente se sienten bajo el cielo de la sierra. Magistral pregunta, muy buena pregunta. Bien, buenaza para inferir. Es la 27. Me voy con esto. Repasen la práctica, mándenme preguntas. A última hora me mandan ya para qué quiero. La última pregunta. A ver, ¿cuál sería aquí? Me están poniendo la E, la C. Vamos a ver. Dice aquí que te sientes diferente. Exacto. Es la C. Muy bien, los que han puesto la C. ¿Y por qué te sientes diferente? Porque ahí dice que te pones triste, dice. ¿Pero acaso es literal? Y ahí dice las penas dulces, pero no es literal, es inferencia. Y como yo sé en el examen que te está diciendo, podemos inferir, deducir, coludir, ¿no? En fin. Ya. Ahora, dice que, acá dice, el viento produjeron en mí, dice. Estoy leyéndote la sustentación. Realza la acción de sentir una pena dulce y rescata una escena que se vive en el presente y cambia. Transforma su ánimo. Claro, transforma. Ante la pregunta de estar bajo el cielo serrano, estaríamos transportados a una realidad que nos hará sentir diferentes en algunas ocasiones. No siempre. Porque es no triste porque ahí lo dice. Es pregúntale, de maravillas no habla de maravillas. ¿Te sorprenderías? No, no te habla de sorprenderte. Te cambia el ánimo, está entre te sientes diferente o te cambia el ánimo. Y en la con sustentación te está diciendo. El cielo serrano, ante la pregunta de estar bajo el cielo serrano, estaríamos transportándonos a una realidad que nos hará sentir diferentes en algunas ocasiones. Produjeron en mí. Y cuando dice te produjeron en mí, ya te está cambiando algo, te sientes distinto, te está produciendo algo. Acá hay que tener cuidado en este tipo de preguntas. Me quedo aquí y ya me despido. Chao chicos, cuídense mucho. Un besito, un abrazo y no se resfríen. Adiós. Gracias, Miss. Hasta luego. Cuídese, Miss. Gracias. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Chao y gracias por tenerme paciencia, Dios mío. Chao chiquitos. Listo, chicos. También con ustedes nos vemos. Hasta mañana. Igual, chicos, con respecto al examen vocacional, recién nos van a decir algo.